Gracias, Eric. Hola a todos. Bienvenidos y gracias por acompañar esta sesión del café virtual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para Estudios en Aerosoles, a la CEA. Es un gusto que estemos teniendo esta sesión de este café virtual que lo concebimos como un espacio de conversación, un espacio en el que integrantes de la asociación y en general comunidad científica y profesional que le interesan los temas de aerosoles, pues podamos compartir conocimiento sin ninguna otra pretensión de poderlo hacer de una manera informada, la manera de conversación guiada, más que de pronto pensar en un tipo seminario. Entonces, agradecerle a nuestros invitados de hoy. Tenemos representación de dos países de la región. Muy contentos de poder tenerlos con nosotros y a todos los que se están uniendo también agradecerles y recordarles, como seguramente Eric ya nos vas a mencionar, que pues estará abierta la opción para hacer preguntas, intercambiar comentarios, bien sea por el chat o abriendo micrófono y cámara. Bienvenidos y que sea una buena sesión. Gracias, Juan Felipe. Gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde en Latinoamérica. Hoy tenemos como invitados, tenemos a dos colegas muy especiales, a la maestra Olivia Rivera y al maestro David Aguiar. Ambos son los encargados de llevar, de operar, de mantener las redes de monitoreo atmosférico en la Ciudad de México y en la provincia, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Tienen amplia experiencia en el tema. Y bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas a la audiencia a que nos mande sus preguntas, comentarios, por favor, súbanlos al chat. Ahí los vamos revisar. Y me gustaría empezar la sesión pidiéndoles a nuestros ponentes que brevemente nos indiquen en qué consiste operar una red de monitoreo, en qué consisten sus redes de monitoreo en sus respectivos sitios. Por favor, empezamos contigo, Olivia. Muchas gracias, Eric. Agradezco la invitación también a los que componen a la CEA y bueno, es un gusto estar con todos ustedes. ¿En qué consiste operar una red de monitoreo? Son muchas cosas, desde la administración, y con la administración me refiero a qué es lo que se va a operar, cómo se va a operar y por qué se va a operar, ¿no? También, obviamente, conseguir recursos, atender aquellas fallas que suelen salir en los analizadores que estamos operando, tanto los de calidad del aire, que miden contaminantes criterio, como variables meteorológicas, y participar en la elaboración de estas componentes que forman nuestra gestión ambiental de calidad del aire en Ciudad de México. ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, pues ya a todo el mundo le digo que el caso del monitoreo es el indicador con el cual se puede evaluar la eficiencia de toda una ciudad y de la operación del gobierno de una ciudad. Por ejemplo, si en movilidad se implementan eh, la integración de vehículos eléctricos o de bajas emisiones, pues lo que esperaríamos tener en calidad del aire es una disminución de la concentración de los contaminantes que son indicadores de estas emisiones, ¿no? Si se está implementando que se coloquen paneles solares como un medio alternativo para no gastar tanta energía, bueno, lo que esperaríamos también ver en el área ambiente es una disminución de las concentraciones de los contaminantes que están asociados con la quema de combustible. Entonces, eh, y esto para todas las entidades o instituciones que componen
el gobierno con las implicaciones que tienen para la sociedad, ¿no? También tiene que ver con la difusión de esta información hacia la población, que es importantísimo en ciudades contaminadas como Ciudad de México, bueno, que la gente tenga información oportuna, información confiable para tomar acciones, para poder atender su salud, evitar exponerse a altas concentraciones, bueno, pues es fundamental, ¿no? También la coordinación con los diferentes eh, niveles de gobierno es importante, el gobierno federal, gobierno local, alcaldías o municipios para mejorar la política y la gestión en calidad del aire es de suma importancia. Entonces, son parte de las actividades que como administradores de una red llevamos a cabo. Gracias, Olivia. David, por favor, ¿nos podrías platicar un poquito en qué consiste operar, en qué consiste tener a cargo una red de monitoreo atmosférico? Sí, muy buenas tardes para todos. Claro que sí, Eric, muchas gracias por la invitación antes que nada y a todos los participantes. Particularmente hablando nosotros acá en Colombia, yo vivo en un departamento que se llama Antioquia. Acá tenemos algo que se llama las autoridades ambientales, que digamos es diferente orden jurídico ambiental digamos a los municipios o las ciudades, ¿cierto? Y esas autoridades ambientales se conforman de diferentes ciudades o municipios. Yo he tenido la oportunidad de participar en las tres redes de calidad del aire a nivel Antioquia, la más importante. Tuvimos, por ejemplo, desde nuestro grupo de investigación, la interventoría de la red de monitoreo del área metropolitana. Es una red muy famosa y muy conocida que hoy en día se llama CIATA. También tuvimos esos son 10 municipios, por ejemplo, en su jurisdicción. También operamos la red de monitoreo de Corantioquia, es otra autoridad ambiental que tiene 80 municipios y actualmente estamos operando de otra autoridad ambiental que se llama Cornare y que tiene 25 municipios. Lo primero es que el monitoreo de calidad del aire es costoso, eso digamos que hay que entenderlo y que digamos que su adecuado diagnóstico requiere de una buena inversión de recursos. Eh, Particularmente hablando, lo más importante es poder conocer muy bien las zonas de estudio. Por ejemplo, cuando yo hablo de Cornare, tiene una mezcla de ciudades con mucha influencia de las fuentes móviles, por ejemplo, pero también tiene municipios con temas de minería. Entonces, digamos que si bien son de la misma jurisdicción, son zonas que podrían tener diferentes objetivos. Hoy en día está cobrando mucha relevancia el tema del monitoreo continuo y automático. Lo digo porque aún siguen disponibles el tema de tecnologías manuales o semiautomáticas que requieren toma de muestra, personal, laboratorio y digamos un poco más de tardanza en los resultados. Hoy en día es clave porque, por ejemplo, en nuestra normativa nacional ya tenemos una metodología para declarar contingencias de calidad del aire. Entonces, la disponibilidad inmediata de la información es clave para poder comunicar estas contingencias a tiempo. Y también de alguna manera ha aparecido en el panorama lo que conocemos hoy como las redes de bajo costo, que digamos es un asunto ya bastante desarrollado, son sistemas o sensores que se contrastan con las estaciones de monitoreo o los equipos aprobados por la EPA o por la Unión Europea y que ya nos están entregando información muy fiel, muy similar, que nos permitiría tomar decisiones, que es mucho más económica y que digamos que permitiría la masificación del monitoreo en muchas más zonas de cobertura. Entonces, grosso modo, eso es un monitoreo, definir muy bien mis contaminantes de interés, cuál es la problemática que tengo, qué es lo que quiero medir y sobre todo, obviamente, la experticia y el tema, digamos, de seguir bien los protocolos. En Colombia utilizamos EPA y los métodos EPA principalmente y también los europeos. Y aquí hay otro ente acreditador que se llama el IDEAM. Entonces el IDEAM, a nosotros los laboratorios ambientales, en la universidad tenemos el laboratorio de Lima, nos acredita para el monitoreo y es lo que nos permite entregar información confiable y oportuna. Gracias, David. Entonces tenemos dos esquemas diferentes. El de la Ciudad de México, que solamente se encarga de
monitorear, corrígeme, Olivia, se encarga de monitorear la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que es una entidad federativa, más algunas municipios 19 conurbados. municipios. Ajá. 19. ¿Nos podrías platicar un poquito más, Olivia? ¿Cuántas estaciones tienen? ¿Qué contaminantes se incluyen en el monitoreo? ¿Y a quién le corresponde? ¿Quién tiene la obligación en este caso? ¿Cada entidad federativa o va por cuenca, por zona metropolitana o le corresponde a la federación? Ah, ok. Bueno, de acuerdo a nuestra regulación en México, la norma, bueno, para empezar, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente habilita a cada entidad federativa a hacer el monitoreo y seguimiento de calidad del aire. En el caso de Ciudad de México, nosotros tenemos prácticamente toda la vida desde que nacimos, estoy hablando de 1970, el monitoreo en Valle de México, que corresponde a las 10 alcaldías de Ciudad de México más 19 municipios conurbados del Estado de México. Eh, Resulta que en 1991 Ciudad de México fue considerada la ciudad más contaminada del mundo, ¿no? Y en el querer saber de dónde venía esto, por qué venía, cómo era la configuración de la ciudad, fue que a través de una donación del PENUMA se adquirieron estaciones de monitoreo y se ubicaron en la zona metropolitana. Casi toda la industria en ese momento estaba asentada en la parte norte de la Ciudad de México y los municipios colindantes del Estado de México. Por eso fue necesario poder monitorear la calidad del aire en esas zonas, no nada más en Ciudad de México, porque nosotros recibíamos el impacto, pero la emisión venía de otro lado. Entonces necesitábamos conocer a grandes rasgos cómo se estaba llevando a cabo esta interacción de vientos, esta interacción de emisiones y demás. Por eso fue que crecimos de esta manera. ¿Qué monitoreamos? Bueno, pues principalmente los contaminantes criterio, ¿no? Que están que nos dice la Organización Mundial de la Salud cuáles son estos contaminantes criterio. De ahí también monitoreamos variables meteorológicas, temperatura, ambiente, humedad relativa, velocidad, dirección de viento, presión barométrica, radiación solar en las bandas VA o BB. Pero también no nos quedamos ahí, hacemos lo que es monitoreo del depósito atmosférico porque nosotros tenemos al sur de Valle de México eh, una cuenca montañosa muy importante que se está viendo afectada por la contaminación que estamos generando dentro de la ciudad y al norte de la ciudad, ¿no? Entonces, hacemos el monitoreo atmosférico del depósito atmosférico para ver cómo está impactando este suelo de conservación, lo que se está emitiendo a la atmósfera. Y también tenemos muestreos manuales de partículas y digamos que eso se compone primeramente como lo que es el sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México. Pero no nos quedamos ahí. También tenemos laboratorios analíticos con equipo de última tecnología para monitorear la composición de los aerosoles atmosféricos. Este equipo, tenemos un cromatógrafo de gases masas para poder monitorear precursores de ozono. Tenemos equipo para conocer cómo está compuesta la materia elemental, más bien, cómo está compuesta la masa de los elementos que componen esta masa de partículas en el área ambiente. Entonces, hacemos más cosas de lo que nos pide la normatividad, apoyamos en diferentes campañas de medición nacionales, internacionales, el monitoreo y sobre todo para la generación del conocimiento de la química atmosférica en Valle de México. Si no conocemos la química atmosférica, no podemos saber qué es lo que se está produciendo ni qué es lo que se está emitiendo, ¿no? Entonces, eso aparte del monitoreo de contaminantes criterio, que de por sí ya comentó David que es muy caro, ¿no? El poder tener equipo con ese grado de precisión y aparte hacer las evaluaciones de precisión, de exactitud, de completez y demás que nos requiere cualquier sistema que tenga implementado control de calidad, bueno, pues nos vemos todavía mucho más caros. Entonces, esto último que está fuera de lo que se le conoce como el CIMAT, básicamente lo hacemos a través de campañas de medición. Estas campañas de medición
Usualmente son coordinadas por investigadores, los cuales nos invitan a participar y bueno, colaboramos en esta investigación. Gracias, gracias, Olivia. Para los que no son de México, CIMAT es el acrónimo del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. David, ¿nos podrías, por lo que entiendo, la provincia, el departamento de Antioquia tiene tres entidades ambientales, tres agencias ambientales. Cada una cubre diferente, un número particular, un número determinado de provincias. Ustedes se encargan de realizar, de supervisar el monitoreo en dos de ellas. ¿Estoy bien? ¿Qué, qué contaminantes son los que monitorean? Y en su caso, ¿a quién le corresponde la responsabilidad del monitoreo atmosférico? ¿A estas entidades se las encarga el departamento o viene desde arriba, desde la federación, desde el gobierno federal? Sí, claro que sí, Eric. Mira, Antioquia, lo que ustedes llaman provincia, en este caso acá lo llamamos departamento, ¿cierto? Es como el equivalente. En total son 125 municipios que tenemos en total. Y la capital es Medellín, que digamos es la más conocida. Son cuatro autoridades ambientales en total. Digamos que nosotros como grupo de investigación hemos tenido la oportunidad de trabajar de tres con ellas. En el pasado hemos operado la Decora Antioquia, que tiene 80 municipios, y supervisar la operación de la del área metropolitana, que son las 10 ciudades principales de Medellín. Hoy en día tenemos el monitoreo de una de las autoridades ambientales que se llama Cornare y son 25 municipios. Frente al tema de los... Ah, bueno, la otra pregunta es tal cual como lo dijiste. Las autoridades ambientales se desprenden de los ministerios, ¿sí? A través de la presidencia y sus diferentes ministerios está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ellos son quienes regulan a las autoridades ambientales. Y las autoridades ambientales tienen la obligación del monitoreo. Lo que hacen ellos en este caso es contratar o hacer convenios y alianzas con las universidades, para el caso de nosotros, que contamos con laboratorios acreditados con IDEAM. Ese es el ente acreditador y es una obligación, en este caso, para poder monitorear. Frente a los contaminantes atmosféricos, depende de cada una de las zonas de estudio. Por ejemplo, nosotros monitoreamos en un municipio que se llama Río Negro. El Río Negro es donde queda el aeropuerto principal de Antioquia, queda a una hora de Medellín y ya es una ciudad prácticamente. Entonces allí tenemos mucho contaminante criterio, que son todos. PM10, PM2.5, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y también el ozono. Y ya, ahorita que estás hablando del tema de las divisiones entre cuencas, eh, por ejemplo, hay una zona que llaman la zona calera, que es una zona donde se hace mucha minería, de toda, digamos, especialmente de la caliza, que es un mineral que se utiliza mucho para cemento y temas de construcción. Allí se monitorea principalmente el material particulado. El otro elemento que señaló la profe también es bastante importante, que también el monitoreo manual es clave para el tema de la caracterización de material particulado. Entonces, nosotros, por ejemplo, contamos con uno de los equipos que mide simultáneamente PM10 y PM2.5, pero que también tiene la capacidad de contar partículas, de hacer conteo de partículas, que es otro elemento importante, ¿cierto? Yo de manera ilustrativa, digamos, Eric, si bien entendiendo, digamos, el formato obviamente del café, que es lo que estamos acá, traje simplemente como un par de diapositivas de apoyo que me gustaría compartírselas para que, eh, digamos, hacerme entender mejor. Por aquí envié como Por la favor. envié la solicitud de autorización de compartir pantalla. Te agradecería que me la puedan dar Sí, sí. mientras les voy contando. Entonces, aparte del monitoreo de partículas, también está lo que dice la profe. También la caracterización. Nosotros hacemos caracterización química y morfológica a través de SEM, que son los eh, microscopios electrónicos de barrido, ¿cierto? Y también técnicas de caracterización de laboratorio, donde tenemos la oportunidad de analizar compuestos de carbón, aniones y cationes, compuestos metálicos, para entender mejor la composición.
Entonces, por ejemplo, la profe ahorita decía, nosotros hacemos más de lo que nos pide la norma. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? O sea, realmente, desafortunadamente, todavía eh, estamos muy pegados de la masa, de la concentración a nivel, yo creo que Latinoamérica, nos reducimos a una normativa en microgramos por metro cúbico y no hemos migrado, digamos, a poder entender bien cuál es la composición de esa masa, porque obviamente no es lo mismo 50 microgramos por metro cúbico de polvo natural que 50 microgramos de metro cúbico, por ejemplo, de hidrocarburos aromáticos policíclicos, que pueden ser tóxicos o carcinogénicos. Entonces, esa es una de las falencias o digamos de los pasos que tenemos que dar en las normas a no quedarnos de manera estricta en la concentración del contaminante, sino también a entender de qué se compone y qué es lo que estamos respirando. Ya David, finalmente, dime, sí, perdón, ya te compartí no, la no me pantalla. lo ¿Tienes permite, acceso? Todavía no te lo permite. no, Luis, ¿me nada. podrías apoyar habilitando a David para que nos Seguro que no puedes, comparta su David, porque pantalla? yo la acabé de activar ahorita, ¿no te deja? Sí, dice que el host, no sé quién será el host, sí, es Ese Luis, por soy lo que estoy yo. viendo, sí. A ver, vamos a No ha ver. habilitado la opción de compartir todavía. Entonces, bueno, les hacemos una invitación. Es fácil de pronto encontrar en el Google Scholar a través de mi nombre. Tenemos varios papers donde, digamos, trabajamos el tema de la composición. Hicimos de varios tipos, compuestos de carbón, iones, metales, aniones y cationes, imágenes de SEM, que han permitido entender, sobre todo, identificar cuáles son las fuentes principales de contaminación y quiénes son los que más aportan al fenómeno de la contaminación. Pero bueno, Eric, no, sigamos así, no hay Sí, problema sí, perdón, ahorita revisamos para darle paso para a que nos Olivia, sí. puedas presentar estas dos diapositivas. Gracias, gracias. Ahorita ya puedes Ya, intentarlo. Perdón, ahorita si a ver, quieres lo intentas. ya tienes acceso a la pantalla. Ahí estás. Ah, no, ahí estás, David. Tu micrófono, tu Perdón, micrófono, perfecto. perdón. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es uno de los gráficos del ciclo diurno horario, del ciclo diurno que tenemos en una de las estaciones de monitoreo, ¿cierto? Entonces podemos ver de color amarillo el ciclo del PM2.5, evidentemente con un pico en los horarios de mayor tráfico vehicular, lo mismo que el PM10. La línea punteada es, por ejemplo, el tema del monitoreo de partículas. ¿Qué evidenciamos acá? Son directamente proporcionales la cantidad de partículas a la concentración de PM2.5 y de PM10. Pero, por ejemplo, cuando miramos un segundo escenario, ya se los voy a compartir, este que tenemos acá, miren este otro caso en otro momento. Tenemos un pico de PM10 y miren el conteo de partículas que tenemos, en este caso menos cantidad de partículas. Y tenemos una baja concentración de PM10 y PM2.5 y tenemos más cantidad de partículas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Podemos tener momentos en los cuales de alguna manera eh, podemos tener pocas partículas, pero grandes concentraciones, evidentemente porque son más pesadas, ¿cierto? O momentos contrarios, grandes cantidades de partículas y bajas concentraciones. Entonces, podría creer uno que ese puede ser el futuro del monitoreo de calidad del aire, migrar a que se consideren todos estos elementos. Gracias, gracias, David. Olivia, para el caso de de los departamentos, de las provincias de Antioquia, vemos que PM10 es la fracción principal de las partículas. En el caso del Valle de México, ¿qué fracción es más relevante, PM10 o PM2.5? Y por qué? Obviamente depende de su origen. ¿Nos podrías platicar un poquito? Sí, claro. Pues fíjate que PM10 únicamente es nuestro indicador para partículas de origen natural, ¿no? Polvo resuspendido, en la zona norte tenemos varias áreas, principalmente Estado de México, varias áreas que están deforestadas, entonces hay mucha resuspensión de polvo. Pero Valle de México tiene un problema importante de PM2.5. Sin embargo, se han realizado algunas campañas
para poder determinar la composición de PM2.5 y y coincidentemente también sorprendentemente encontramos que el 80% de las PM2.5 son PM1 en algunas zonas, principalmente en la zona norte de Ciudad de México, donde tenemos impacto de industria, impacto de servicios, quema de biomasa, tenemos muchas emisiones de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, aquí sabemos que si queremos impactar a la reducción de la masa de PM2.5, tenemos que impactar a la reducción de PM1, ¿no? Para empezar con eso, que es algo que no está regulado. Lo sabemos porque los estudios no lo han revelado, ¿no? Y tenemos, pues obviamente, un montón de compuestos identificados dentro de esta masa de PM2.5, perdón, de PM1, el 12% carbono orgánico, el 50% de la masa de PM2.5, aerosoles secundarios orgánicos. Entonces, la especificidad que podamos tener en estos análisis nos puede llevar a la identificación de algunas fuentes, que ya las tenemos también algunas identificadas. Resulta que uno de los problemas importantes en PM2.5 es la emisión de compuestos fugitivos de lo que es el gas LP y forman a su vez tanto PM1, PM2.5 como ozono. Entonces, aquí necesitamos aplicar políticas destinadas a la reducción de estas fuentes fugitivas. Lo mismo ocurre con las estaciones de servicio de gasolina. Tenemos muchos marcadores de gasolina, de diésel, los cuales se atribuyen también no nada más a la combustión, sino a fuentes fugitivas. La combustión, como sabemos, en ciudades de altura, pues disminuye bastante, no es una buena combustión la que tenemos. Entonces tenemos tanto compuestos que vienen directamente de estas fuentes como compuestos derivados de la combustión. Entonces, ya son algunas de la información que hemos estado recopilando sobre sobre estas campañas de medición que tenemos. Y pues lo que necesitamos ahora es llevarlo a la práctica, llevarlo a la implementación de políticas. Y estas políticas tienen que ir no nada más a nivel Ciudad de México, sino a nivel alcaldía, ¿no? Para que apoyarnos con las alcaldías para evitar estas emisiones, fugitivas y obviamente de la mano y colaboración con el Estado de México, ¿no? Sí, gracias, gracias, Olivia. Antes de continuar, me gustaría invitar a todos a que participen. Por favor, háganos llegar sus preguntas, comentarios, para nuestros panelistas, para la maestra Olivia Rivera y el maestro David Aguiar. Gracias. David, al igual que lo que está pasando en México, ustedes empiezan a medir, están empezando a medir la concentración del número de partículas, ya no solamente la masa. Esto me imagino porque, estás encontrando que no que está relacionada la masa con la concentración, pero las magnitudes varían y pueden fluctuar un poco los patrones diurnos. Esto nos sugiere que si empezamos a fijarnos en número de partículas y en PM1 para la Ciudad de México, que la fracción de aerosoles secundarios, es decir, aquellos que se forman a través de reacciones químicas en la atmósfera, están ganando relevancia. ¿Cómo vamos a atajar, cómo vamos a taclear este problema? Porque como mencionaste, no está regulado aún el número de partículas, al igual que no está regulado la concentración másica de PM1. Acá, por ejemplo, en Medellín y el área metropolitana tenemos un muy buen ejemplo. También es una muy buena iniciativa que se lidera desde la Universidad de Antioquia. Inclusive, Eric, yo te podría compartir el contacto del profesor, es un profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica. Él se llama John Ramiro Agudelo. Entonces, con una autoridad ambiental, hace mucho tiempo vienen implementando un tema de distintivos ambientales o etiquetado vehicular, ¿cierto? Entonces, cuando se revisa la norma de fuentes móviles aquí en Colombia, solamente se regulan dos contaminantes, el monóxido de carbono y los hidrocarburos. Por ejemplo, mira que hay
ni siquiera se miden el tema de las partículas. Entonces tenemos problemas de calidad del aire asociado a partículas de PM2.5, pero cuando vamos a revisar las fuentes principales, que son los vehículos a gasolina, solamente le regulamos en una prueba estática para acabar de ajustar el monóxido de carbono y los hidrocarburos. Y con los vehículos diésel es peor porque es un parámetro que se llama opacidad o densidad de humo, que lo Ujú. único que marca es qué tan oscuro o qué tan transparente puede ser el humo. Entonces, esa no es nuestra normativa asociada a fuentes móviles. Entonces, con el profesor que te contaba de la Universidad de Antioquia, venían haciendo unos pilotos de investigación y ya establecieron una norma inclusive ERIC, ¿cierto? Entonces, con un sistema de medición completamente distinto y mucho más avanzado, se determinó que los vehículos que emitan menos de 1,5 millones de partículas por centímetro cúbico les pegan ese distintivo ambiental, digamos que tienen derecho a él. Y aquí tenemos dos épocas de contingencia de calidad del aire, una en el mes de marzo y otra en el mes de octubre, ya estamos próximas. Entonces le permite a estos vehículos transitar sin ningún inconveniente en épocas de contingencia, así se evitan, digamos, las restricciones bajo el parámetro de monitoreo de partículas. Entonces, ese ha sido un buen ejemplo de una autoridad ambiental que ha aplicado el rigor subsidiario, así lo llamamos acá en Colombia, implementar normativas más estrictas de las que impone el ministerio. Pero en términos de calidad del aire, no, en este caso estamos ya en ceros, ¿cierto? Es básicamente las investigaciones que hemos hecho las universidades, pero la norma sigue solamente contemplando concentración. Sí. Sí, sí, que esa es la problemática y no solamente en nuestros países en Latinoamérica, sino en todo el mundo, que toda la normatividad para cuestiones, concentraciones ambientales se basa en la masa de las partículas. Y en cuanto a emisiones, apenas en algunos países se empieza a regular por número de partículas. Este, Olivia, ¿nos podías platicar un poquito cuáles son las normas de calidad del aire actuales en México en cuanto a partículas? En la Ciudad de México, en el Valle de México, también contamos con un sistema de contingencias atmosféricas ambientales. ¿Cómo se activan estas contingencias en función de la contaminación por partículas? Sí, claro, Eric. Bueno, para empezar, hubo una revisión a la normatividad en México sobre contaminantes criterio, casi todo se actualizaron todas las normas, pero en el caso de partículas, se llevó a cabo en el 2019, entró en vigor en el 2021. Y en este caso, lo que se hizo fue ver la manera de cómo nos homologábamos a los valores guía de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que sabemos que son muy estrictos para ciudades que tenemos una zona conurbada tan complicada como nosotros, ¿no? Entonces, ahí lo que se decidió es, ok, vamos a ir bajando de manera paulatina estos niveles a fin de que dentro de 6 años podamos tener el valor de guía de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para el caso de PM2.5, empezamos con un valor promedio de 24 horas de 41 microgramos por metro cúbico y de 10 microgramos por metro cúbico como promedio anual, para terminar en el 2026 con 25 microgramos por metro cúbico, promedio 24 horas, y 10 microgramos por metro cúbico, promedio anual. El promedio anual no se movió, pero prácticamente el valor de 24 horas se fue a la mitad, ¿no? Y lo mismo ocurrió para PM10 y en este caso para ozono. En el caso de las contingencias, bueno, Valle de México cuenta con en total 44 estaciones de monitoreo y sitios de muestreo, de los cuales 34 miden contaminantes criterio gaseosos y partículas, en 28 únicamente de ellos. Y con estos, bueno, pues se declara lo que es las contingencias ambientales, ¿no? Porque tenemos información de manera horaria. En nuestro plan de contingencias maneja tres fases. Fase preventiva, fase 1, fase 2 y la fase combinada. La fase 1
es cuando alcanzamos el valor establecido en nuestro programa de contingencia, que en el caso de PM2.5 es de 97.4 microgramos por metro cúbico, promedio 24 horas. Tenemos que esperar a que ocurra ese tiempo para poder ver si llegamos o no alcanzamos el promedio de 24 horas, ¿no? Este, sin embargo, esto ya se vio que no es lo adecuado, al menos para Valle de México, porque nosotros prácticamente nuestras excedencias de partículas, aparte de tolvaneras, obviamente de los aerosoles que se forman diariamente, la quema de pirotecnia es la que más que impacta a lo que es Valle de México. Y en esta quema de pirotecnia ocurre los días 25 de diciembre o 24 noche, 25 madrugada y los días primero de enero, ¿no? A la hora de estar esperando el promedio de 24 horas, que esto ocurrió durante la noche del 24, la noche del 31 de diciembre, el impacto lo tenemos hasta el siguiente día, como a las 11, 12 del día, después de esa hora, cuando todo el mundo está durmiendo o apenas se está levantando, obviamente de las fiestas decembrinas. En un programa de contingencia, que es un programa para proteger la salud de la población, pues esto no es posible. Y entonces lo que se está viendo es la actualización a este programa de contingencia en donde las acciones sean declaradas no por el promedio de 24 horas, sino por el promedio ponderado de 12 horas con un factor de corrección, le llamamos el Naucas mexicano, porque lleva un factor de corrección para poder ajustar los datos a lo que tenemos en la realidad de México, ¿no? Y poder alertar a la población de manera más oportuna, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer ante un esquema que sabes que va a existir por usos y costumbres, que es la quema de la pirotecnia en estas fechas? Se está optando, sí, por alertamiento y porque el área de vigilancia ambiental acuda a hacer supervisiones y la vigilancia correspondiente para evitar que haya exceso de esta quema de pirotecnia, quema de a lo mejor de llantas, ¿no? O de otro tipo de biomasa que puede existir y así evitar que los niveles de partículas se excedan al siguiente día. Ese es lo que apunta el nuevo plan de contingencias ambientales. Gracias, Olivia. Sí, tengo entendido que los días más contaminados en la Ciudad de México son Navidad y Año Nuevo, debido a la pirotecnia. David, ¿nos podrías platicar, nos podrías comentar cuáles son los estándares de calidad del aire en cuanto a partícula vigentes en Colombia y cómo están en cuanto a ellos? ¿Los cumplen? ¿Qué tan contaminada está el departamento? Sí, claro que sí. De manera ilustrativa, también les voy a compartir nuevamente una diapositiva de apoyo, ¿cierto? Sí, Entonces, un segundo, permítanme acá, me regreso. Acá la tenemos. Entonces, antes del año 2018, no sé si pueden ver mi cursor, Eric, me puedes sí, confirmar, sí, por favor? sí, 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 lo estamos viendo. Antes del año 2018 medíamos estos tres contaminantes: partículas totales de 0 a 100 micras, PM10 y PM2.5. Y esta era la normativa para 24 horas y para un año, ¿cierto? A partir del 1 de enero del 2018 se retiró el material particulado total. Frente a eso, desde lo personal, eso es el ministerio, ¿cierto? El que lo hace. Yo tengo mis diferencias porque obviamente el territorio nacional no todo es igual. En Colombia hay mucha minería a cielo abierto, minería de carbón, minería de varios tipos, donde se registran altas concentraciones de este contaminante. Entonces, bueno, se decidió retirar de alguna manera. Y bajo la normativa, el PM10 pasó de 100 a 75 en un día y el PM2.5 pasó de 50 a 37. Y la norma anual, digamos que sigue constante: 50 eh, para PM10 en un año y 25 para el PM2.5. Y hay una proyección al año 2030, que es la que estamos viendo sobre la derecha. Esta no consideró, digamos, la norma diaria, solamente la anual. Y
le está apuntando a 30 PM10 y le está apuntando a 15 para el PM2.5. Esto igualmente, si se revisa frente a las recomendaciones que, por ejemplo, tiene la OMS, aún de alguna manera estaríamos lejanos. Entonces, grosso modo, pues acá les puedo explicar frente al material particular lo que tenemos en Colombia. Gracias, David. Vanessa Rivillo nos pregunta cómo difunden la información, cómo difunden los datos que generan las redes de monitoreo. Pregunta si tienen plataformas para hacer pública esta información. ¿Qué tan fácil es que la gente de a pie entienda las concentraciones, los datos que ustedes generan? ¿Emplean algún índice de calidad del aire que haga más fácil su entendimiento? Por favor, Olivia. Perdón, Eric, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, sí, Vanessa Rivilla nos pregunta cómo se publica, cómo se comparte la información, los datos que están generando las redes de monitoreo con el público. Ok. ¿Existen plataformas para ello? ¿Se emplean índices de calidad del aire que facilite su entendimiento? Sí, claro. En el caso de Ciudad de México, resulta que nosotros tenemos un índice de calidad del aire desde 1877, lo que era el IMEXCA. ¿No? Este índice se apegaba a lo que en su momento tenía la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, que era el Pollutant Standard Index, ¿no? Sin embargo, a lo largo de este tiempo ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hasta el 2017 estábamos apegados todavía en nuestro índice, sí a las normas de calidad del aire, pero utilizábamos la metodología de la EPA. A partir del 2017-19 que se empezó a trabajar la norma del Índice Nacional de Calidad del Aire, conocido como Aire y Salud, se propone una metodología diferente para lo que es la publicación del Índice de Calidad del Aire. Pasamos de ser un índice cuantitativo a un índice cualitativo, prácticamente con las mismas bandas. Eran 6 para lo que era el entonces Índice Metropolitano de Calidad del Aire o IMECA. Ahora son 5 bandas únicamente: buena, mala, regular, buena, regular, mala, muy mala, extremadamente mala, ¿no? Y con los riesgos asociados para 3 tipos de poblaciones. Lo que se le conoce como población sensible, aquella población que ya tiene una enfermedad preexistente y que se sabe que es sensible a la contaminación atmosférica. Para menores de 12 años y mujeres embarazadas, ¿no? Porque sabemos que todavía no termina el desarrollo en este caso, del niño, pero también en el caso de mujeres embarazadas no es tanto por el impacto hacia la mamá, sino más bien el impacto que hay lo que respira la mamá hacia el producto, ¿no? Y para población en general. Entonces, tenemos esta herramienta que es el Índice Aire y Salud, la cual se publica desde el 2019 con una actualización en el 2023, y lo difundimos a través de nuestra página de internet del Sistema de Monitoreo Atmosférico, de la aplicación Aire, eh, la app de la Ciudad de México también difunde este índice. Estamos tocando puerta con la Secretaría de Salud para que también nos coloque en su página de internet y se pueda difundir el índice de calidad del aire. Y también estamos trabajando en la cuarta versión de nuestra aplicación Aire, la cual va a enviar alertas personalizadas a la población que decida registrarse, que tenga a lo mejor algún pariente sensible o susceptible en estas condiciones y que quiera recibir este tipo de alertas. Entonces, dependiendo de su padecimiento, de los niveles que haya en la atmósfera y el contaminante que esté presente, se le va a enviar una alerta de recomendación a su salud para que la pueda seguir. Y bueno, pues obviamente si se supera el valor de la norma de cualquiera de los contaminantes, se le va a avisar. Si llegamos a un valor de contingencia, se le va a avisar. Lo importante de esto es que tenga presente que la calidad del aire insalubre puede tener un efecto en su salud, ¿no? Y que a través de ellos, esta no exposición o evitar exponerse a este aire insalubre pueda cuidar su salud, ¿no? Gracias, Olivia. David, la misma pregunta.
por favor. Claro que sí, no, frente a la pregunta es clave. Evidentemente, yo creo que está muy conectada con la primera pregunta de que era monitorear la calidad del aire. Digamos que todo este monitoreo, la parte técnica y científica, no es absolutamente nada sin la democratización de los datos para la ciudadanía, para los estudiantes y para todas las personas, y también con el tema comunicacional y con el tema social, lo que se conoce pues como la apropiación social del conocimiento. Entonces, ahorita que estábamos hablando de los costos del monitoreo, ese puede ser, digamos, otro costo que se le puede asociar a la operación de la red, porque es clave. Acá, digamos, en Colombia, lo que nosotros utilizamos es lo que llamamos los geoportales, ¿cierto? Por ejemplo, por acá voy a tener la oportunidad de mostrarles, este es el geoportal que nosotros diseñamos para Cornare, esa es la jurisdicción de Cornare, se llama Marco, los invitamos a que lo visiten, fue desarrollado por la Universidad de Antioquia en alianza con Cornare, se ven las estaciones y aquí en Colombia, ahorita estaba pues escuchando de manera muy atenta a la propia Olivia, nosotros nos seguimos rigiendo por los índices de calidad de aire de la EPA. Digamos que sería muy apropiado poder llegar al nivel que tienen en México, de poder diseñar unos índices de calidad del aire propios que, digamos, estemos ajustados a las características de nuestra población. Entonces, en estos geoportales, aparte de que yo estoy viendo la concentración, por ejemplo, acá estamos viendo una de 24 microgramos de PM2.5 en las últimas 24 horas, también tengo la oportunidad de ver el detalle de la estación, ¿cierto? Entonces, no solamente mide PM10, mide PM2.5, puedo ver las variables meteorológicas que se están monitoreando y las concentraciones hora a hora. Todo lo que tiene que ver con el tema de la descarga de la información, acá el IDEAM, que depende del ministerio, tiene una plataforma que se llama CISAIRE. En esa plataforma, que también los invito a que la consulten, todas las autoridades ambientales a nivel nacional tienen la obligación de cargar la información del monitoreo en esa plataforma. Es una plataforma pública, gratuita, y todas las personas tienen la posibilidad de descargar la información. Pero sin lugar a dudas, pues ahorita lo que hablaba del tema de los sensores de bajo costo, ese es un muy buen mecanismo de monitoreo participativo, porque cuando hablamos de sensores de bajo costo, pues hay desde muy económicos hasta de valores más altos, más similares a una estación con métodos de referencia, pero puede pensar uno en monitoreo económico para masificar y más que apuntarle a una evaluación muy precisa, es más a la apropiación social del conocimiento del monitoreo. Acá, por ejemplo, en Colombia hay una iniciativa muy famosa, muy conocida, se llama Ciudadanos Científicos, está ligado a una red de monitoreo que se llama CIATA y de alguna manera se ha podido, digamos, interactuar con la comunidad para poder llevar este tema del monitoreo de calidad del aire. Entonces los ciudadanos se vuelven expertos o digamos, monitores de calidad del aire. Yo creo que se nos fue Erika. Sí. Sí, Sí, algo pasó. De hecho, la conexión se sí. le veía muy floja. Juan Felipe, ¿tú estás allí? Sí, sí, aquí estoy. Estaba justo revisando qué pasó con Eric. Ok, En bueno, el, de todas, si quieres, Juan Felipe, hay varias preguntas en el chat. Podríamos seguir con esa parte. es- en el chat hay preguntas aún. Entonces, ¿qué dices, Juan Felipe? Perfecto, claro que sí. Eh, Gladys Rincón consulta eh, los niveles de PM, de concentraciones de PM2.5 en algunas épocas específicas del año, pues relacionado con festividades decembrinas. Tal Sí, vez la pregunta es cuál. era para Olivia, en Ciudad de México, que me llamó la atención, que ella lo mencionó. Gracias, Gladys. Sí, bueno, hemos llegado al promedio de 24 horas. La verdad es que si lo vemos como promedio de 24 horas, no pinta mucho porque no superamos el valor de contingencia ambiental en ocasiones, que es de 97 microgramos, pero estamos más o menos en los
80 microgramos como promedio 24 horas. Sin embargo, si vemos los valores horarios para este evento, podemos llegar hasta 150 microgramos por metro cúbico en PM2.5. A mí me gustaría complementar la respuesta de la profe. Acá en Medellín sufrimos exactamente lo mismo. En ese cambio de festividades de 24 a 25 de diciembre y el año nuevo del 31 al primero de 31 de diciembre al primero de enero, una de nuestras investigaciones, que es de los papers, que los invito a que lo consulten, también encontró lo mismo. Altas concentraciones con altos contenidos, por ejemplo, de compuestos de azufre, que son componentes de la pólvora de la pirotecnia, y también de fósforo. Y acá hay un evento adicional que es recibir diciembre, como de alguna manera lo llaman, acá lo llaman la alborada. El paso del último día de noviembre hacia el primero de diciembre. De alguna manera, desafortunadamente, se instauró hace mucho tiempo esa mala costumbre y de hecho es el día con más pirotecnia o pólvora que tenemos en el año. Entonces también se degrada mucho el fenómeno, la calidad del aire. Sin embargo, es de pocos días. Digamos que si bien se incrementan los valores de las concentraciones, después de 2 o 3 días, digamos que de alguna manera se dispersan los contaminantes. Los meses de marzo y octubre, como lo señalé ahorita, que son nuestros meses clases de contingencia, tenemos fenómenos meteorológicos, meteorología adversa, altas concentraciones de contaminante e influencias de fuentes externas como son las quemas en toda la zona de la Orinoquía colombo-venezolana y pueden durar varios meses con mala calidad del aire. Gracias, David. Me disculpo porque tuve problemas con mi conexión. Ya estoy de vuelta. Me perdí como unos 3, 4 minutos. Continuando con las preguntas que nos han hecho llegar. Lucía Caudillo, controles de calidad de los datos, ¿cuáles son los procesos de aseguramiento? Antes de eso, me gustaría preguntarles sobre los equipos, ¿qué instrumentos usan para la medición de PM2.10? Y entonces, si nos pudieran platicar sobre estos procedimientos de calidad y aseguramiento, perdón, de calidad, de aseguramiento de calidad de los datos. Olivia, por favor. Sí, claro. En el caso del sistema de monitoreo de la Ciudad de México, prácticamente todo el equipamiento que tenemos para la medición de partículas es método equivalente por parte de la Agencia de Protección al Ambiente, diferentes marcas, diferentes modelos. Tenemos equipo dicotómico que nos mide al mismo tiempo la fracción de PM10, perdón, PM2.5, PM-CORS, y entonces podemos saber PM10. Este equipo individual que mide o PM2.5, que mide PM10 y bueno, diferentes también marcas en este sentido, ¿no? El, para el caso del equipo manual, obviamente todavía tenemos métodos de referencia para partículas, PM10, PM2.5. Y en el control de calidad, como sabemos, y lo marca así la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, es que para poder hacer las pruebas de precisión necesitamos comparar contra los equipos de referencia. Entonces, nosotros comparamos los equipos equivalentes contra los equipos de referencia. Periódicamente, estos se van rolando cada 3 meses a diferentes estaciones, están 3 meses en una estación y se van rolando después al resto de las estaciones, al fin de tener al menos 13 muestras representativas para poder hacer el cálculo de la precisión, ¿no? La verdad es que las variaciones estacionales en México no varían mucho de la noche a la mañana, tenemos casi mismas temperaturas. Entonces no tenemos mucha volatilidad en lo que son los componentes de partículas por temperaturas y se mantienen estables las concentraciones, por lo tanto tenemos buena correlación, una R cuadrada de 0,98 más cuando podemos hacer estas pruebas de comparación. Este, Eso en cuanto a las pruebas de precisión. Sabemos que las pruebas de exactitud son a través de calibraciones, ya sea internas o externas, que se puedan llevar a cabo, las cuales igual se realizan al menos una vez al año, de manera interna y cada 2 años de manera externa para poder evaluar la exactitud de las mediciones que nosotros estamos entregando.
El control de calidad está basado en nuestro plan de aseguramiento de calidad en el sistema de monitoreo atmosférico, el cual se complementa, más bien trata de equipararse con el que es el de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, utilizando las mismas métricas para poder operar los instrumentos de monitoreo que conlleva desde la limpieza, ¿no? Limpieza semanal a todos los instrumentación que tenemos dentro de la red, cambio de filtros, verificación de los sensores internos de temperatura, de humedad relativa, de presión, calibración de las salidas analógicas de los instrumentos, también de los sistemas de adquisición de datos. Entonces, el protocolo de aseguramiento y control de calidad que llevamos es exhaustivo. Tan solo para los equipos automáticos tenemos 3 brigadas, se compone de 2 personas cada brigada, los cuales salen diariamente a campo a estar verificando la operación de los mismos. En el caso de gases y de partículas, también tenemos conexión remota a estos equipos y cuando se detecta que hay alguna anomalía en la medición de estos instrumentos, entonces lo primero que se hace es una conexión remota para ver parámetros operativos, ver si estos se encuentran dentro digamos que nuestro más menos que tenemos que tener, y en dado caso que esto no ocurra, bueno, pues entonces él solicita, sacamos de operación el equipo y mandamos una brigada para lo que es el mantenimiento. Mantenimiento preventivo, lo hacemos cada semana, mantenimiento correctivo, obviamente cuando salga, calibraciones una vez cada 3 meses, calibraciones en el caso de los equipos de partículas una vez al mes. Entonces tenemos un sistema de control de aseguramiento de calidad importante en lo que es la red. Esto conlleva obviamente a un incremento importante en los costos operativos. ¿Por qué? Porque todos los estándares que utilizamos para poder llevar a cabo estas actividades tienen que tener certificación vigente, ¿no? Gracias, Olivia. David, brevemente nos podrías platicar sobre los procedimientos de aseguramiento en el control de la calidad que ustedes realizan, por favor. Sí, todos, digamos, la gran sombrilla fue lo que explicaba ahorita. Tenemos un ente acreditador, ¿cierto? En Colombia, para medir una variable ambiental, si no se cuenta con la acreditación de este ente que se llama el IDEAM y que está ligado al Ministerio de Ambiente, no tiene validez los resultados. ¿En qué nos acredita este ente? En la norma ISO 17025, que es la norma de acreditación para laboratorios. Entonces, digamos que esa es la gran sombrilla. Uno tiene que surtir procesos de auditoría, es decir, que funcionarios del IDEAM visitan los diferentes laboratorios y evidentemente evalúan la conformidad de todo el sistema de gestión, del personal, de todo, para poder, digamos, dar ese sello de acreditación. A partir de ahí se surte algo muy similar a lo que explicaba la profe Olivia. Digamos que aquí tenemos diferentes marcas, tenemos marcas de los Estados Unidos como Teledyne, como Medone, como Thermoscientific, como Tisch. Eh, También tenemos equipos europeos, acá se permiten también. Hay uno que nosotros utilizamos de Alemania que se llama Com de Derenda y tenemos que hacer lo mismo que dijo la profe, aquí lo llamamos confirmación de meta. Entonces todos esos equipos automáticos los comparamos versus métodos de referencia. Eh, También hay otras pruebas, hay una que llamamos intralaboratorio, que lo que se busca es que diferente personal del laboratorio también evaluar su competencia. Y hay otra prueba que se llama prueba interlaboratorio, donde buscamos otro laboratorio acreditado como nosotros y comparamos nuestros equipos. El personal de ellos opera, el equipo de ellos, nosotros el de nosotros, luego nos compartimos los datos y mostramos pues la competencia también. Adicionalmente, lo que decía la profe, bajo el sistema de gestión de ISO 17025, el laboratorio debe contar con un programa de aseguramiento metrológico que cumpla todo lo que dicen los métodos de la EPA, métodos europeos también, y los manuales de los equipos. Básicamente, ese es todo el proceso. Y obviamente,
protocolos muy bien definidos, ya donde está el analista de los datos para la validación de los datos. Surten varios tipos de validaciones primarias y secundarias antes de que el dato sea publicado. Gracias, David. Ya estamos muy cerca de terminar nuestra sesión del café virtual. Nos preguntan en el chat, varios colegas nos preguntan sobre la problemática que enfrentan ustedes para diseminar la información y para la toma de decisiones. Nos preguntan si existen mecanismos o qué mecanismos podríamos usar para agilizar la toma de decisiones en función de los datos que se están recolectando. Asimismo, nos preguntan qué se puede hacer desde la academia y la ciudadanía para empujar, para mejorar el monitoreo atmosférico. A esto, ya para cerrar, me gustaría preguntarles cuál es el mayor reto que están enfrentando en las redes de monitoreo en sus respectivos lugares. Por favor, si pudieran englobar estos tres puntos en 3 minutos cada quien, se los agradeceré. Ok. Sé que es mucha información, sé que es muy ambicioso, pero por favor, Olivia. Sí. Bueno, son muchas cosas, ¿no? El, aquí como estamos conformados en Valle de México, tenemos un ente coordinador que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ¿no? Realmente la activación de una contingencia ambiental no sale desde las ciudades, sino desde la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Entonces, nosotros notificamos a ellos coordinan con la autoridad local de medio ambiente en cada una de las entidades y entonces emite la contingencia ambiental. Todo esto se hace desde que termina el dato, que sabemos que llegamos a un valor de contingencia, aproximadamente 20 minutos, 30 minutos después ya estamos lanzando el comunicado de contingencia, ¿no? Damos seguimiento a los datos minuto a minuto y eso nos permite ver más o menos cómo se está dando la evolución de la contaminación y nos permite ser reactivos en este sentido, ¿no? El, es importante la colaboración de nosotros como instituciones de gobierno en el monitoreo de calidad del aire, la colaboración con la academia, ¿no? No sabemos todos todo lo que se necesitaría saber. Obviamente para eso hay expertos como si fueran médicos, hay muchos médicos, de acuerdo de lo que padezcas, igual en la academia, hay muchos investigadores de acuerdo a lo que se necesita. Y la colaboración con ellos fortalece el trabajo que hacemos en el sistema de monitoreo de la Ciudad de México, ¿no? Aparte de fortalecerlo, bueno, nos permite generar una mayor cantidad de datos y poder conocer mejor cuál es la dinámica de la atmósfera, ¿no? Para poder atender a través de una política esta dinámica, ¿no? Entonces, retos principales, obviamente el presupuesto, el recurso, como ya se mencionó desde el principio, es muy caro hacer monitoreo de calidad del aire. Si se quiere implementar más variables que las que la normatividad nos dice, entonces se vuelve todavía mucho más caro poder realizar este tipo de investigaciones de compuestos que no están regulados, porque el equipo analítico es un equipo muy caro, ¿no? Y también de alta especificidad. Entonces, y todavía si se quiere implementar el control de aseguramiento de calidad, en donde necesitas más equipo para poder asegurar que tu infraestructura que estás operando de manera continua es correcta, bueno, pues se vuelve todavía más caro, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los retos principales que hay que atender. El personal es personal técnico capacitado, sabe perfectamente cómo hacer las cosas, tiene una gran experiencia, tenemos personas de más de 10 años de experiencia trabajando en el sistema de monitoreo atmosférico y bueno, pues eso nos permite confiar en que el trabajo que se está haciendo siempre se está haciendo de la misma manera, ¿no? Y sabemos que la calidad del aire no se termina nada más en los compuestos normados, ¿no? Y en aquello que podamos atender para reducir la concentración de estos compuestos normados. Están los tóxicos, están los reactivos, están los cancerígenos y demás. Es algo a lo que le hemos entrado muy poco, ¿no? Porque como comento, esto se vuelve todavía mucho más caro. Y aquí la pregunta es, ¿a quién le toca? ¿Al sistema de monitoreo o a la academia proveernos de más información que complemente el trabajo que nosotros venimos haciendo de manera rutinaria para la implementación de políticas públicas, ¿no? Algo que quiero hacer mención es que en el caso de investigación que se realiza
nos hemos dado cuenta que hay que comunicarla a la población de pie, ¿no? No quedarnos nada más en papers que se publicaron y demás, no, la población tiene que sumarse a atender este problema de contaminación, porque nosotros somos los que generamos la contaminación. Entonces, estamos intentando que todos estos trabajos que se le asignan a la academia y pedirle a la academia también que cuando elaboren sus proyectos, piensen en cómo le hacerle llegar esta información a la gente para que se sume al esfuerzo de poder bajar los niveles de contaminación en la ciudad. Muchas gracias, Olivia. Esta es una conclusión bastante fuerte. La comunidad académica tiene que pensar en cuál es el objetivo, la motivación real de su trabajo. No es escribir artículos, no es ganar métricas académicas, sino tener una influencia en la sociedad. Esta es una conclusión muy importante que comparto. Gracias, Olivia. David, por favor, rápidamente, si pudieras conjuntar estos 3 puntos. Claro que sí, digamos que de alguna manera, como ya se volvió habitual, las contingencias, como les decía ahorita, casi que están predefinidas, la normativa mutó considerándolo. Entonces, la norma nacional del ministerio ya contempla dos metodologías para poder hacer la declaratoria de las contingencias. Una de ellas es a través del pronóstico inclusive. Entonces, lo que pasa aquí en el Valle de Aburrá es que como sabemos que en marzo es el mes más crítico, se realiza un pronóstico de manera anticipada y se empieza lo que ellos llaman un periodo de gestión. Y lo mismo para el mes de octubre. Hay otra metodología que es a través de la constatación, que son los datos de calidad del aire, donde se hace un seguimiento de 48 horas con monitoreo automático y se declara la contingencia de manera automática. En este caso, digamos que no hay tantos pasos porque como uno está monitoreando por la autoridad ambiental, ella tiene toda la competencia para declarar la contingencia. Entonces, nosotros elaboramos un informe técnico de respaldo y ya la autoridad ambiental saca una resolución donde emiten, digamos, todas las restricciones. Ellos internamente tienen unos planes o unos programas reactivos para poder atender, digamos, esos episodios críticos. También considero que el reto más grande está a través del presupuesto. Evidentemente, esa es una de las limitantes más grandes. En Colombia, uno de los flagelos más grandes que sufrimos está relacionado con la minería ilegal. Es minería que utiliza grandes cantidades de mercurio para el proceso del oro y desafortunadamente no se monitorea. Entonces, poder pensar en monitorear vapores de mercurio que tienen norma de 1 microgramo por metro cúbico acá en Colombia, en ningún lado se monitorea. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Y sin lugar a dudas, incentivar las redes ciudadanas de monitoreo. Aquí también en Colombia hay dos muy buenos ejemplos donde ciudadanos, de manera curiosa, con este tema de los sensores, han empezado a construir sensórica y conformar inclusive sus redes de monitoreo. Como les decía, aquí en el municipio de La Ceja, Colombia, y también en Bogotá, con otra iniciativa que se llama CANEIR, han incentivado mucho el tema del monitoreo ciudadano. Ese es otro de los elementos muy importantes a tener en cuenta. Gracias, David. Me quedo con este último punto de la participación, de la ciencia participativa, en el que el ciudadano ya no solamente es receptor de la información, sino también participa en la generación de los datos. En este caso, con el empleo de los monitores de bajo costo que van mejorando en su robustez, en su representatividad y están demostrando ser complementos muy valiosos para el monitoreo grado regulatorio. Este, quiero agradecer a ambos, ya nos ganó el tiempo, ya nos pasamos de la hora. Quiero agradecer tanto a Olivia como David su participación, su tiempo. La verdad es que sus conocimientos, su experiencia nos ha sido muy valioso. Estoy seguro que toda la audiencia está muy agradecida con ustedes. Gracias. Se nos quedaron unas cuantas preguntas en el chat. Les pediré de favor que nos las contesten de manera posterior. Yo se las haré llegar tanto a Olivia y a David. Son preguntas ya más puntuales respecto al impacto de ciertas fuentes de emisión.
Muchas gracias, Olivia, David, a nombre de la asociación. Les damos las gracias por estar con nosotros. Los invitamos a nuestra siguiente sesión del café virtual. Esta será la última semana de noviembre y el tema que estaremos discutiendo será sobre carbono negro, sobre hollín en la atmósfera. Muchas gracias. Juan Felipe, Muchas gracias. 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 ¿Algo que esté olvidando? Rápido para cerrar. Gracias, Eric. Solo agradecer, Olivia, David, muy amena la Gracias, Juan conversación Felipe. y estoy seguro que esas preguntas que quedan en el chat nos servirán para seguir compartiendo e intercambiando conocimiento. A todos muchas gracias y nos vemos en el siguiente café virtual. Sí, hasta luego. Hasta Gracias. luego, muchas Chao, Gracias. gracias. chao. Hasta luego, Gracias. chao. Chao. Gracias a Adiós, todos. bye.